Alegadas irregularidades relacionadas con la fragmentación de las investigaciones y su presunto impacto en la generación de impunidad. El tribunal observa que la controversia entre las partes sobre la fragmentación de los casos se relaciona con tres temas distintos: las alegadas irregularidades en la iniciación de una investigación por tráfico de órganos y la no articulación de esta con la investigación por desaparición y homicidio, alegada necesidad de que el Fuero Federal conociera del presente caso, y alegadas irregularidades derivadas de investigar los tres casos en forma separada. Alegadas irregularidades en la iniciación de una investigación por tráfico de órganos y la no articulación de esta con la investigación por desaparición y homicidio. Las 8 muertes del campo algodonero fueron el objeto de una misma investigación ante la Procuraduría General de la República entre los años 2003 y 2006 que indagaba, en el Fuero Federal, la posible vinculación con la delincuencia organizada, en particular con el tráfico de órganos. El delito de homicidio siguió siendo competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La comisión alegó que cuando la Procuraduría General de Justicia de la República retuvo los expedientes en ejercicio de su facultad de atracción, no hubo actividad procesal ni investigativa alguna. Los representantes consideraron que esta línea de investigación se ha considerado inverosímil, con falta de seriedad, que ha despertado más morbo y amarillismo y que después de 4 años tampoco hubo aportes de elementos en la investigación de los homicidios del campo algodonero. Además, resaltaron que nunca existió conexión alguna entre la averiguación previa federal y el proceso que se siguió a los señores García y González. El Estado alegó que en esta investigación por tráfico de órganos se realizaron 273 dictámenes de medicina forense, genética forense, retrato hablado, trabajo social, psiquiatría, grafoscopía, poligrafía, fotografía, criminología, criminalística, psicología, dactiloscopía, audio, estomatología forense, reconstrucción facial, identificación, recopilación hemerográfica, inspección con binomio sensor, victimología, química y antropología forense. También fueron tomadas 737 declaraciones ministeriales, 246 indagaciones de la Agencia Federal de Investigación, 2 asistencias jurídicas internacionales y 43 exhortos en apoyo a la Procuraduría General de Chihuahua. Asimismo, estableció que el material derivado de las diligencias de la Procuraduría General de la República fue integrado a la averiguación previa reiniciada número 27913-01-1. En lo que respecta a la no atracción del delito de homicidio al Fuero Federal, el perito Castresana Fernández indicó que de acuerdo al principio de investigación integral, la Procuraduría General de la República debió investigar los hechos de desaparición y homicidio del campo algodonero. La Corte observa que a pesar de que la legislación interna prevé la posibilidad de que las autoridades federales conozcan también de los delitos de fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales, en este caso no ocurrió así. Sin embargo, los representantes no argumentaron por qué ello desconoce la obligación de garantizar un acceso efectivo a la justicia. En particular, no queda claro si se trata de una facultad o de una obligación y en qué forma ello afectaba la investigación. La insuficiente motivación de los representantes impide al tribunal un pronunciamiento sobre este alegato. Sobre los resultados de la investigación por tráfico de órganos, la Corte observa que en efecto algunas diligencias de la misma fueron trasladadas en 2007 a la averiguación previa sobre homicidio. Sin embargo, la Corte no cuenta con evidencia para determinar si se remitió toda la prueba mencionada por el Estado. Asimismo, los representantes tampoco argumentaron en qué sentido esa prueba era relevante. Por el contrario, sostienen que dicha línea de investigación era inverosímil. Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal declara que los representantes no aportaron elementos que permitan concluir que la supuesta negligencia en la remisión de prueba constituye o contribuye a una violación de derechos humanos. En lo que respecta a la falta de conexión entre esta investigación federal y la investigación en Chihuahua, en el expediente ante la Corte no consta prueba suficiente respecto a que haya existido intercambio de información entre la Procuraduría local y federal respecto a los homicidios de las jóvenes Herrera, González y Ramos. Asimismo, la investigación ante la Procuraduría General de la República empezó antes de que hubiese concluido el proceso en contra del señor García.
No existe explicación que permita comprender por qué dicha investigación alternativa, la cual probablemente contenía información relacionada con el mencionado inculpado, no fue valorada en el proceso adelantado en Chihuahua. Sin argumentación sobre prueba, es insuficiente reseñar los hechos descritos para concluir sobre su impacto en la ineficacia de la investigación. Alegadas irregularidades por la falta de atracción de los expedientes por parte de la Procuraduría General de la República. Los representantes alegaron que los investigadores debieron llegar a la conclusión, al menos como hipótesis de investigación, de que se encontraban ante un grupo criminal organizado, por lo que la competencia para la investigación y persecución de los crímenes debió atribuirse desde el momento mismo del hallazgo de los cadáveres, al conocimiento de las autoridades policiales, fiscales y judiciales del Fuero Federal. El no hacerlo impidió la aplicación de la normativa específica y la utilización de los medios legales y materiales de investigación prevenidos para el crimen organizado, que no son, sin embargo, aplicables a la delincuencia ordinaria. La testigo Delgadillo Pérez indicó que no hay explicación por parte del Estado de por qué la Federación no atrajo la investigación por los homicidios de las 8 mujeres y, como quedó demostrado, la Procuraduría local no tenía la capacidad técnica, científica y profesional para hacerlo. El perito Castresana Fernández indicó que por la forma en que se cometieron los asesinatos y se abandonaron los cadáveres, con el riesgo inminente para los responsables de ser descubiertos, se deriva que era delincuencia organizada y se infiere que fueron funcionarios del Estado, o particulares que simplemente gozaban de la protección de aquellos. Teniendo en cuenta este supuesto, el perito indicó que el mantenimiento deliberado de la investigación en el fuero estatal, a pesar de existir fundados indicios que atribuían la competencia al fuero federal, tenía otra consecuencia igualmente determinante de impunidad, impidió la aplicación de la normativa específica y la utilización de los medios legales y materiales de investigación prevenidos para el crimen organizado, que no son, sin embargo, aplicables a la delincuencia ordinaria. Agregó que lo anterior generó que el caso quedara en manos de las mismas autoridades estatales que manifestaban tan escasa diligencia. El Estado no presentó alegatos sobre este punto. Sin embargo, anexó un informe en el que alude a diversos criterios que regulan la atracción de casos ante el fuero federal. En dicho informe se menciona el convenio entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua para adelantar acciones conjuntas de investigación, un proyecto de reforma constitucional en la materia y el establecimiento de la Fiscalía Especial que investigaría los homicidios de mujeres que fueran de competencia federal. La Corte observa que la prueba testimonial y pericial presentada por los representantes se refiere, en primer lugar, a que dicha atracción tenía que ocurrir por la falta de capacidad técnica de las autoridades de Chihuahua. La Corte no encuentra argumentos respecto al derecho interno que le permitan analizar la atribución de competencia al fuero federal como consecuencia de las irregularidades que han sido constatadas en el presente caso. En segundo lugar, no se argumenta cuáles son esos fundados indicios que atribuían competencia al fuero federal, más allá de presumir que la impunidad del caso implica la participación de agentes estatales o del crimen organizado. Tampoco se elaboran argumentos respecto al funcionamiento de la atracción al fuero federal. En suma, los representantes no adelantan argumentación sobre prueba y derecho interno aplicable que permita analizar en qué sentido la falta de atracción de los delitos y la no aplicación de medios legales correspondientes a la delincuencia organizada contribuyó a la ineficacia de los procesos judiciales impulsados. Alegadas irregularidades relacionadas con la fragmentación de los casos y la falta de investigación de los mismos en el marco de su contexto. Los representantes alegaron que la individualización de la investigación de los homicidios deviene en falta de búsqueda de la verdad y justicia para las víctimas. Indicaron que es poco creíble que una sola persona pueda estar involucrada en el homicidio y que no tenga relación alguna con los homicidios de las otras 7 mujeres. Agregaron que no es creíble que únicamente esa persona haya asesinado a Esmeralda, la haya ido a arrojar a un lugar donde ya se encontraban otros 7 cuerpos en circunstancias similares y haya realizado alguna acción para acelerar el proceso de descomposición en la parte superior de su cuerpo. Asimismo, alegaron que el caso subjudice no puede ser analizado de manera descontextualizada de este marco de violaciones graves y sistemáticas contra niñas y mujeres vivida desde hace 16 años en Ciudad Juárez. El Estado indicó que el elemento común en los 3 casos es el hallazgo de los cuerpos en el mismo predio.
A partir de ese hecho, alegó que se hizo un examen concreto de las circunstancias de los casos y se les dio un tratamiento individualizado dentro de la investigación, sin descartar otros posibles rasgos comunes, pero igualmente sin forzar vínculos entre ellos, ya que se advirtieron detalles particulares en cada caso que no posibilitaban una investigación en conjunto, so pena de propiciar confusión entre elementos distintos, que a la postre hubiese redundado negativamente en los resultados. Además, señaló que por metodología de investigación delictiva, jamás se inicia con el supuesto de que dos casos son similares, pues eso constituiría una distorsión subjetiva en el análisis. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que ciertas líneas de investigación, cuando eluden el análisis de los patrones sistemáticos en los que se enmarcan cierto tipo de violaciones a los derechos humanos, pueden generar ineficacia en las investigaciones. En este caso, la Corte observa que cuando se reiniciaron las investigaciones en marzo de 2006, el Ministerio Público decidió por razones de método, desglosar todas las actuaciones procesales en un legajo destinado a cada una de las 8 víctimas halladas en el campo algodonero. Según el testigo Caballero Rodríguez, el motivo de la individualización fue establecer líneas de investigación concretas en cada caso, con independencia de que sea un mismo expediente de averiguación. Los representantes no han presentado una clara argumentación y prueba suficiente que demuestre que el establecimiento de líneas de investigación concretas para cada uno de los 8 casos del campo algodonero pudo haber afectado la eficacia de las mismas. No obstante, el tribunal considera que a pesar de que la individualización de las investigaciones puede, en teoría, incluso favorecer el avance de las mismas, el Estado debe ser consciente que éstas se enmarcan dentro de un contexto de violencia contra la mujer. Por ende, debe adoptar las providencias que sean necesarias para verificar si el homicidio concreto que investiga se relaciona o no con dicho contexto. La investigación con debida diligencia exige tomar en cuenta lo ocurrido en otros homicidios y establecer algún tipo de relación entre ellos. Ello debe ser impulsado de oficio, sin que sean las víctimas y sus familiares quienes tengan la carga de asumir tal iniciativa. En el presente caso, en las investigaciones por los 3 crímenes no se encuentran decisiones del Ministerio Público dirigidas a relacionar estas indagaciones con los patrones en los que se enmarcan las desapariciones de otras mujeres. Esto último fue ratificado por el agente del Ministerio Público en la audiencia pública del presente caso. Por todo lo anterior, la Corte considera que no es aceptable el argumento del Estado en el sentido de que lo único en común entre los 8 casos sea que aparecieron en la misma zona, ni es admisible que no exista una mínima valoración judicial de los efectos del contexto respecto a las investigaciones por estos homicidios. Lo ocurrido en el presente caso es concordante con lo señalado previamente en el contexto respecto a que en muchas investigaciones se observa la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno generalizado de violencia de género. En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México señaló en su informe del año 2003 que la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez no estaba estudiando el fenómeno de manera global, sino que, a cada asunto se le ha otorgado un tratamiento individual, al margen de las posibilidades legales, como si se tratara de casos aislados plenamente diferenciados y no de manera integral. Por su parte, la testigo Delgadillo Pérez declaró que no existe una estrategia integral en la investigación de los homicidios a partir de patrones de violencia detectados en cada caso. Agregó que aunque sea una fiscalía especial, se asigna un determinado número de casos a cada agente del Ministerio Público y no existen mesas de discusión sobre estrategias de investigación y determinación de los hechos a investigar, donde la titular de la Fiscalía, el equipo de investigadores, los policías judiciales y peritos, puedan tener una visión global de lo que ocurre en cada hecho denunciado. Alegada falta de sanción a los funcionarios públicos involucrados con irregularidades en el presente caso. Los representantes alegaron que algunos de los funcionarios que incurrieron en irregularidades, omisiones y negligencias en el presente caso siguieron trabajando en la PGEC. Algunos solo fueron sancionados administrativamente y con un alcance muy limitado, y otros no fueron investigados y sancionados. El Estado señaló que a partir de octubre de 2004 analizó expedientes de 255 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, a efecto de revisar las actuaciones de los servidores públicos en las diligencias de investigación.
Alegó que se consignaron 20 acciones ante tribunales penales contra funcionarios públicos y se iniciaron 62 procedimientos administrativos ante el órgano de control interno gubernamental. En estos procedimientos administrativos, 15 funcionarios fueron inhabilitados, 5 destituidos, 3 suspendidos y 2 amonestados. Actualmente, quedan abiertos 12 procedimientos administrativos. En otros casos el tribunal se ha referido a instancias disciplinarias de carácter judicial en algunos países, otorgando importante valor simbólico al mensaje de reproche que puede significar este tipo de sanciones respecto a funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas. Además, el tribunal resalta la importancia de las actuaciones disciplinarias en orden a controlar la actuación de dichos funcionarios públicos, particularmente cuando las violaciones de derechos humanos responden a patrones generalizados y sistemáticos. Sobre la relación de las acciones disciplinarias con el derecho de acceso a la justicia, el tribunal ha señalado que en los procesos disciplinarios se debe determinar las circunstancias en que se cometió la infracción al deber funcional que condujo al menoscabo del derecho internacional de los derechos humanos. En el presente caso, el informe final de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el municipio de Juárez incluye una lista de funcionarios públicos que intervinieron en 139 procesos judiciales relacionados con dichos homicidios, así como del número de aquellos con posible responsabilidad penal y administrativa para cada caso. Sin embargo, dicha lista no incluye ninguno de las 3 ejecuciones de este caso. Adicionalmente, el Estado presentó un informe de funcionarios sancionados, indicando el nombre del funcionario y el expediente sobre el cual se le atribuye posible responsabilidad, así como también el estado procesal del caso. Sin embargo, la Corte observa que en esta segunda lista tampoco se menciona a funcionarios que hayan sido investigados por las irregularidades cometidas en la investigación de lo ocurrido con las jóvenes Herrera, González y Ramos. De igual forma, en un escrito presentado por los representantes ante la Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua se incluyó una lista de 25 funcionarios públicos que se alega deberían ser investigados por diversas omisiones, negligencias e irregularidades relacionadas con el caso Campo Algodonero. El Estado no adelantó alegato alguno respecto a las denuncias efectuadas por los representantes en dicho escrito. El tribunal resalta que las sanciones administrativas o penales tienen un rol importante para crear la clase de competencia y cultura institucional adecuada para enfrentar los factores que explican el contexto de violencia contra la mujer que ha sido probado en el presente caso. Si se permite que personas responsables de estas graves irregularidades continúen en sus cargos, o peor aún, ocupen posiciones de autoridad, se puede generar impunidad y crear las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven. A partir de la información disponible en el expediente ante la Corte, se concluye que no se ha investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias ocurridas en el presente caso. En concreto, no se han esclarecido las graves irregularidades en la persecución de responsables y en el manejo de las evidencias durante la primera etapa de la investigación. Ello hace aún más manifiesta la situación de indefensión de las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata. Alegada negación de acceso al expediente y demoras o negación de copias del mismo. La comisión alegó que los familiares no han tenido acceso a los expedientes ni se les ha permitido fotocopiarlo. Sin embargo, la comisión no precisó con claridad fechas y argumentos sobre prueba al respecto. Los representantes alegaron que se ha negado de manera sistemática el acceso al expediente. Señalaron que en diciembre de 2004 la Procuradora de Chihuahua se comprometió a entregar copia de los expedientes y que esto no sucedió. Alegaron que la misma solicitud se realizó por escrito durante los años 2005, 2006 y 2007 sin tener respuesta. Sin embargo, los representantes no presentaron copias de estas solicitudes. Asimismo, los representantes alegaron que el 4 de agosto de 2006 se reunieron con la Procuradora y el equipo argentino de antropología forense y solicitaron verbalmente copia de las investigaciones realizadas hasta el momento. Precisaron que las copias fueron entregadas a una de las madres un mes después, pero de una manera incompleta, por lo que solicitaron la parte restante, sin tener respuesta.
Indicaron que el 13 de septiembre de 2006 los familiares solicitaron las copias del expediente o permitir su lectura en las oficinas de la Fiscalía. Ante estas dos posibilidades, la autoridad correspondiente se negó argumentando que se encontraba integrando las investigaciones debido a algunos sucesos recientes relacionados con estos homicidios. Los representantes agregaron que al menos en 6 ocasiones que solicitaron por escrito el expediente, este les fue negado con el argumento de que están investigando y que el derecho de las víctimas a conocer sus propios expedientes no puede estar por encima de las acciones de las autoridades investigadoras. El tribunal observa que los representantes no adelantaron argumentación en torno a si el derecho interno regula este tipo de restricciones en el acceso a la información, cómo operarían esas posibles restricciones en el presente caso, y por qué dichas posibles restricciones son injustificadas o desproporcionadas. Indicaron además que solicitaron copias del expediente ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Obtuvieron como respuesta que no se puede tener acceso al expediente porque al investigarse delincuencia organizada la información es confidencial. Agregaron que este expediente se mantiene bajo un absoluto hermetismo. La Corte observa que tampoco se presentó argumentación alguna en torno al derecho interno que regule las restricciones en el acceso a información sobre investigaciones en torno a delincuencia organizada. La falta de acceso al expediente, alegaron los representantes, impidió que conocieran los avances en las investigaciones y las líneas de investigación que seguían las autoridades para fincar responsabilidad a los probables responsables de estos hechos, así como tampoco permitió que los familiares ejercieran su derecho constitucional de coadyuvar en las investigaciones y en su caso de apoyar las determinaciones del Ministerio Público. La Corte observa que no se adelantó argumentación en torno a cómo se regula en el derecho interno dicho derecho a la coadyuvancia. El Estado alegó que ha brindado a los familiares de las víctimas toda la información relativa a los expedientes y que ellos y sus representantes acreditados en el expediente tienen acceso a las investigaciones en todo momento. El testigo Caballero Rodríguez indicó que los familiares de las víctimas tienen acceso regular al expediente de la investigación, pudiendo acceder a él, leerlo y fotocopiarlo. Señaló que los familiares de la joven Ramos acceden al expediente mediante una coadyuvante representante. La madre de la joven González ha tenido contacto en 2 ocasiones con él y le ha pedido informes del expediente incluidas copias certificadas, y en el caso de la joven Herrera la coadyuvante no ha acudido ante el Ministerio Público para información en ese sentido. Adicionalmente, hizo notar que se le entregó recientemente a la coadyuvante del caso de la joven González la totalidad de las actuaciones que integran el expediente. La Corte nota que dentro de la prueba llegada al tribunal se encuentran 2 acuerdos de negación de copias. Uno de ellos establece que dichas copias serán expedidas, pero se informa que por el momento no es posible dar trámite a la solicitud por encontrarse el expediente en una revisión en la ciudad de Chihuahua y se precisa que al regresar el expediente se le dará trámite a la solicitud, y se entregarán las copias solicitadas a la brevedad posible. El otro acuerdo señala que no consta en el expediente facultades como representante a la coadyuvante que solicitó las copias. Del mismo modo, se incluyen diversas solicitudes de copias y acuerdos de expedición de copias. En conclusión, el tribunal considera que no ha sido entregada prueba suficiente sobre la negación de acceso al expediente y fotocopias del mismo. De otra parte, no se ofrecen argumentos en torno al derecho interno que regula la reserva de la averiguación previa y el alegado derecho a la coadyuvancia. Además, no se precisa el impacto específico que cada negación o dilación haya tenido en el ejercicio de sus derechos como parte civil. Por todo lo anterior, la Corte no cuenta con elementos para analizar dichos alegatos. A manera de conclusión, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones. Sin embargo, el tribunal ha constatado que en la segunda etapa de las mismas no se han subsanado totalmente dichas falencias. Las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las 3 víctimas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Además,
denota un incumplimiento estatal de garantizar, a través de una investigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las 3 víctimas. Todo ello permite concluir que en el presente caso existe impunidad y que las medidas de derecho interno adoptadas han sido insuficientes para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. El Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia. Esta ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir. Por lo expuesto, el tribunal concluye que el Estado incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, así como lo relativo a los artículos 7b y 7c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivete González, Laura Berenice Ramos Monarres y Esmeralda Herrera Mondeal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7b y 7c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de los familiares de las 3 víctimas identificados previamente en la presente sentencia.